Un tren lleno de gente apresurada. El vaivén del metro se mezcla con el ruido de conversaciones. Pero en medio de todo eso, algo en sus ojos me detuvo. Era un hombre perdido, tan perdido que casi tropezó. Y mi instinto me obligó a acercarme. Lo que no sabía es que este encuentro casual sería el principio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. ¿Alguna vez has confiado en alguien tan profundamente que, cuando te das cuenta de la verdad, todo lo que creías se desmorona? Esta es una historia de mentiras, de promesas incumplidas y de amor verdadero, que nace de la vulnerabilidad más cruda. Y cuando la verdad se destapa, las piezas encajan, pero ya es demasiado tarde. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te ha mentido desde el principio? Mientras te hacía creer que era la persona que necesitabas. La primera vez que lo vi, me pareció solo un hombre más en la multitud. Su cara, llena de confusión, parecía ser la de alguien que se encontraba a sí mismo en un momento de crisis. ¿Estás bien?, le pregunté, con la empanada aún en mi mano. Intentando no sonar intrusiva, él levantó la mirada, sus ojos vacíos, sin recordar quién era ni a dónde iba. Estaba perdido, y algo dentro de mí no pudo dejar de ayudarlo. No sabía que ese momento, tan simple, sería el primer paso hacia algo mucho más grande. Algo que me arrastraría a un torbellino de emociones y traiciones que ni yo misma podía prever. ¿Cómo podía imaginar que el hombre que, en ese mismo instante, me agradecía por mi amabilidad, estaba guardando un secreto que cambiaría todo lo que conocía sobre la confianza? Un secreto tan profundo que ni él mismo sabía cómo enfrentarlo. Y yo solo estaba comenzando a abrirme a alguien por primera vez en mucho tiempo. Pero la mentira siempre encuentra la manera de salir a la luz. El tren se sacudió con fuerza, empujando a los pasajeros de un lado a otro. Era otro día normal en la Ciudad de México. Otro día gris de rutina, donde el ruido del metro se mezclaba con las conversaciones dispersas, las quejas, las prisas. Pero algo en ese momento me hizo detenerme. Algo que no podría explicar después, aunque lo intentara una y otra vez. Fue él. Estaba allí, parado en medio del vagón, mirando fijamente al vacío, como si buscara respuestas en la nada. Su rostro, pálido y desorientado, me llamó la atención. Sus ojos, vacíos de propósito, tenían una expresión que, de alguna forma, me era familiar. Una sensación de vulnerabilidad inexplicable me atravesó el pecho. Como si algo en mí me dijera que debía ayudarlo. Que era mi deber. Me acerqué con cautela, sin pensarlo demasiado. Y justo cuando iba a pasar junto a él, tropezó, casi cayendo al suelo. Aguas. Cuidado, grité instintivamente, sosteniéndolo del brazo para evitar que cayera. Él levantó la mirada, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Pero era como si no me viera realmente. Como si ni siquiera me reconociera. ¿Estás bien?, le pregunté, aún sujetándolo. Pero él no respondió de inmediato. Su mirada seguía perdida, como si estuviera buscando algo en su mente. Algo que no podía recordar. ¿Dónde estoy?, murmuró, mientras revisaba frenéticamente sus bolsillos. Sus manos temblorosas delatando su confusión. Me detuve frente a él, con una empanada a medio comer en la mano. Una pequeña distracción en medio del caos de la estación. Decidí arrodillarme para quedarme a su nivel, buscando una forma de calmarlo. Está bien, lo he estado observando y parece perdido, dije suavemente, sin saber si lo que decía tenía sentido, pero sintiendo que debía seguir adelante. El hombre me miró entonces, algo en sus ojos cambiando. No era solo desorientación lo que veía, había algo más. Una chispa de miedo. No recuerdo a dónde iba, confesó, su voz rota. Mi nombre es Carolina Duarte. Respondí con tranquilidad.
Trabajo con personas mayores. Los ayudo a orientarse, a recordar. Puedo ayudarte. Sus ojos vacilaban. Pero algo en la calidez de mi voz lo hizo confiar. Me entregó su cartera de cuero. Temblorosa. Miguel Almeida. Leí en la tarjeta de presentación. Director ejecutivo de Almeida Tech. Continué, sorprendida por el nombre. Nada menos que el CEO de una de las empresas más grandes del país. Pero, por alguna razón, él seguía siendo un hombre perdido. Lo miré un momento más. Voy a llamar al número de tu tarjeta. Seguro hay alguien preocupado por ti. Le dije, sacando mi teléfono. Mientras marcaba, lo observaba. Había algo en él que me resultaba familiar. Como si lo hubiera visto antes. Como si nuestra conexión fuera más profunda de lo que entendía en ese momento. La llamada fue rápida. Y mientras le decía que su asistente venía a buscarlo. Miguel seguía allí, tratando de recordar algo. Algo que aún no alcanzaba a comprender. Nos conocemos, me dijo, su voz titubeante. Y aunque él parecía convencido, yo negué con la cabeza. No lo creo, respondí, sin poder evitar una leve sonrisa. Pero algo en su mirada me hizo pensar que tal vez no me equivocaba. El tiempo pasó rápidamente mientras caminábamos hacia la salida del metro. Pero la sensación de desorientación que Miguel mostraba no se me iba. Aquel hombre de negocios, exitoso en el mundo empresarial, parecía ahora completamente fuera de lugar, atrapado en una confusión que no podía controlar. Y mientras lo acompañaba, algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio de algo mucho más complejo. Algo que cambiaría mi vida de formas que aún no podía imaginar. Miguel estaba quieto, inmóvil, mientras su asistente, Renata, se acercaba corriendo hacia nosotros. La situación había cambiado en cuestión de minutos. El hombre que antes parecía completamente perdido, desorientado por su propia mente, ahora parecía recuperado. O al menos, eso era lo que quería mostrar. Gracias a Dios que lo encontré, exclamó Renata, su voz cargada de alivio. Estaba muy preocupada. ¿Está bien?, añadió, mirando a Miguel con una mezcla de ansiedad y preocupación. Como si su bienestar fuera algo que él no podía controlar. Miguel, sin embargo, no reaccionó como esperaba. Su voz sonó firme. Pero sus ojos aún no parecían ser los mismos de antes. Estoy bien. Solo tuve un episodio. Esta señorita me ayudó, dijo señalándome, como si lo que acababa de pasar fuera algo trivial. Como si no hubiera sido él quien se había desmoronado frente a mí. Como si no hubiera estado a punto de perderse por completo. Renata sacó su cartera, un gesto automático, y me ofreció dinero como agradecimiento. Por favor, acepte esto. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo con una sonrisa. Pero yo rechacé la oferta de inmediato. No necesito dinero, respondí, más firme de lo que me sentía. Solo ayudé porque alguien lo necesitaba. Sin embargo, a pesar de mi rechazo, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Algo no encajaba. Todo parecía demasiado bien organizado, como si todo hubiese sido planeado. ¿Cómo podía él haber pasado de estar completamente perdido a mostrar tanto control y claridad en tan poco tiempo? ¿Era esta realmente su forma de ser? ¿O era todo parte de una actuación? Mi intuición me decía que no estaba viendo la verdad. Algo en sus ojos, esa expresión de «todo está bajo control», me hizo sentir que había más en él de lo que aparentaba. Y a pesar de que Renata insistió en su agradecimiento, algo en su tono, en su mirada, me hacía sentir incómoda, mientras me alejaba de ellos, dándole a Miguel mi número por si necesitaba ayuda. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de vivir. No podía dejar de preguntarme, ¿quién era realmente Miguel Almeida? Un hombre perdido,
como me había mostrado al principio. ¿O alguien mucho más calculador de lo que su rostro dejaba ver? El tiempo pasó rápidamente, y esa tarde, mientras trataba de enfocarme en mi trabajo, no podía dejar de pensar en él, en la forma en que se presentó, en cómo había ocultado su desorientación tan rápido, en cómo había mentido sin que yo me diera cuenta. El recuerdo de mi madre siempre había sido una mezcla de dolor y amor reprimido. Cuando era pequeña, sus abrazos parecían refugiarme del mundo. Pero esos momentos eran fugaces. Mi madre era una mujer dedicada a su trabajo, a los demás, y en algún punto de su vida, entre la amabilidad y el sacrificio, se perdió. Yo no entendí en ese entonces por qué nos dejó. ¿Por qué desapareció sin una explicación clara? Solo sabía que un día se fue, sin mirar atrás. Años después, su ausencia seguía pesando en mi pecho, como una herida que nunca había cicatrizado completamente. Y fue ahí, en el metro, cuando todo comenzó a encajar. Miguel no solo era el hombre que había cruzado mi camino por casualidad. El hombre que había estado en mi mente y en mi corazón desde aquel primer encuentro. No. Él era también una pieza de ese rompecabezas que nunca pude completar. Su madre, Elisa, era la mujer que había cuidado a mi madre durante sus últimos días de vida. La mujer a quien mi madre había confiado su dolor, su debilidad. Elisa había sido la trabajadora social que, con una dedicación incansable, estuvo a su lado cuando el cáncer se la llevó. El día que mi madre murió, Elisa le prometió a mi madre que devolvería la bondad que había recibido. Miguel, el hombre en el que había comenzado a confiar, no era solo un hombre perdido en el metro. Era el hijo de esa mujer que, de alguna forma, había sido la clave de mi tormento. Y entonces, la mentira comenzó a desmoronarse. Todo lo que había creído sobre él, sobre nosotros, se desvaneció ante la verdad que me había ocultado. El hombre que había aparecido como un apoyo, como alguien que me comprendía, había tenido una razón oculta para acercarse a mí. Mi mente se llenó de caos. ¿Cómo había llegado a enamorarme de alguien que había planeado cada uno de nuestros encuentros? Miguel no era solo el hombre que me había ofrecido consuelo en mi dolor, sino también el hijo de la mujer que había sido la causa de mi dolor en su momento. El dolor en mi pecho se intensificó al recordar las palabras de mi madre. Sus ojos llenos de esperanza cuando le prometí que honraría su legado. Pero ahora, mi corazón no solo estaba roto por la traición de Miguel, sino también por la carga de una promesa que nunca pude cumplir. Pasaron las semanas, y aunque trataba de mantenerme distante, algo en Miguel seguía atrapándome. Lo odiaba y lo deseaba al mismo tiempo. Cada encuentro casual, cada charla en el café Meridiano, me dejaba un sabor amargo en la boca, pero también un eco que no podía ignorar. Intentaba no darle demasiada importancia, no darle espacio en mi vida. Sabía que no debía dejar que sus gestos de amabilidad me desarmaran. Sabía que todo en él había sido un plan, una mentira disfrazada de compasión. Pero algo en sus ojos, en la manera en que hablaba de su madre, me atravesaba. Había una sinceridad en su voz que me decía que todo lo que había creído de él no era completamente falso. Miguel hablaba de su lucha, de su enfermedad, de la carga que llevaba y de cómo había transformado su vida por completo. Por su madre, por la promesa que le había hecho, esa promesa que había roto, pero que, a pesar de todo, parecía seguir pesando sobre él. Al principio, me decía que no podía ser solo un juego para él, que lo que sentía era real. En algún rincón de mi corazón. Creí sus palabras. Porque, ¿quién podría engañar con esa mirada? Esa mirada que me hacía sentir entendida. Como si finalmente alguien estuviera viendo el mundo a través de mis ojos. Compartiendo el dolor de la pérdida y la lucha diaria.
Miguel comenzó a entrar en mis pensamientos en momentos en que menos lo esperaba. No solo como el hombre que me había ayudado. El hombre que me había mostrado otra cara de la vida. No, lo empecé a ver como alguien más. Alguien con quien podía compartir mis miedos. Mis frustraciones. Alguien con quien quizás, solo quizás, pudiera construir algo genuino. Cada vez que nos encontrábamos, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse. A veces me sorprendía buscando su mirada, deseando que me dijera algo que me convenciera de que no todo había sido manipulación. Pero al final del día, la verdad seguía pesando sobre mi alma como una losa. ¿Cómo podía dejar que mi corazón se abriera a alguien que me había mentido tan profundamente? ¿Cómo podía ignorar el hecho de que cada sonrisa, cada gesto amable, había sido parte de un plan meticulosamente orquestado? Aún así, el magnetismo que había entre nosotros no podía negarse. Y lo peor de todo era que yo misma no quería negarlo. De alguna forma, me había encariñado con él. Su presencia ya no era solo una obligación moral, había algo en él que me había tocado. Algo que no podía entender ni controlar. A veces sentía que me estaba perdiendo, que me estaba dejando arrastrar por una corriente que no había planeado seguir. Y lo peor era que, en el fondo, yo quería seguir nadando en esa corriente, aunque sabía que me estaba ahogando. La verdad nunca llega sin sus sombras. Y la mía estaba más cerca de lo que pensaba. Todo lo que había creído sobre Miguel empezó a desmoronarse con cada palabra que salía de su boca. Había algo en sus gestos, en sus palabras cuidadosamente elegidas, que ahora me parecía una especie de disfraz. Cada encuentro, cada mirada, me mantenía atrapada, como si aún quisiera creer que había algo genuino entre nosotros. Pero cada vez se volvía más difícil ignorar la verdad que él había estado ocultando. La noche en que Miguel me confesó su enfermedad fue la noche que lo cambió todo. No fue el tipo de verdad que esperaba escuchar. No era una revelación de su pasado, ni una explicación de por qué había mentido sobre su madre. Sobre mí, sobre todo, fue algo mucho más sombrío. Su condición. Miguel me miró fijamente, como si esperara que sus palabras tuvieran un poder sobre mí. Tengo una enfermedad neurológica, Carolina, algo que no puedo controlar, algo que va a empeorar con el tiempo, me dijo, y sus palabras golpearon como un martillo sobre mi pecho. La primera reacción fue de incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que el hombre que había estado planeando cada uno de nuestros encuentros, el que había manipulado mi vida de esa manera, ahora me hablara de una condición médica que no podía manejar? ¿Qué tan real era su sufrimiento? ¿Qué tan real era todo lo demás? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté, mi voz temblando entre la furia y el miedo. La respuesta de Miguel fue una mezcla de dolor y desesperación, pero no era suficiente para calmar las preguntas que seguían atormentándome. No quería que me vieras como un enfermo. No quería que me vieras como alguien que ya no tiene control sobre su vida. Había algo profundamente humano en su confesión. Algo que despertó una chispa de compasión en mí. Pero también algo muy oscuro. ¿Qué tanto había manipulado su enfermedad? ¿Era este otro de sus juegos para que lo viera como la víctima? Cada vez que intentaba poner en perspectiva lo que me estaba diciendo, mi mente me traicionaba, volviendo a ese primer encuentro. Cuando estaba tan perdido en el metro, tan vulnerable, ¿era esa vulnerabilidad real? ¿O solo una actuación? Lo peor de todo es que no sabía si lo que sentía por él era auténtico o una reacción a su debilidad. Estaba tan confundida. Parte de mí sentía compasión. Otra parte solo sentía resentimiento. Porque, a pesar de su dolor, lo que más me dolía era la mentira que había estado construyendo a su alrededor. Una mentira que me había dejado entrar solo para desmoronarme después.
Miguel continuaba hablándome de su futuro incierto, de cómo la enfermedad iba a seguir afectando su vida. Pero mis pensamientos no dejaban de ir a un solo lugar. ¿Realmente me estaba abriendo a mí? ¿O solo estaba buscando que lo salvara de su propia deshonestidad? ¿Era posible que esta mentira, tan profunda, hubiera sido el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso? El teléfono vibró en mi mano. Un pequeño pero definitivo recordatorio de que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. La pantalla mostraba un mensaje de Diego, mi amigo y compañero en el centro comunitario. Pero lo que leyó me heló la sangre. Carolina, ¿sabías que Miguel Almeida es el CEO de Almeida Tech? Acabo de ver una noticia en el periódico. ¿Estás segura de que no te está ocultando algo más? Mis manos temblaron mientras el teléfono se deslizaba de mis dedos. Todo lo que había creído. Todas las emociones que había invertido en Miguel. Se desplomaron ante mí como un castillo de naipes. Algo dentro de mí ya lo había sospechado. Pero la confirmación llegó de la manera más brutal. Había sido engañada desde el principio. Y lo peor de todo, lo sabía. Sabía que la mentira de Miguel no solo era sobre su condición de salud o su conexión con mi madre, sino sobre su identidad, su poder y su verdadero propósito al acercarse a mí. El peso de la revelación me aplastó. No fue solo la traición. No fue solo la mentira sobre su enfermedad o su pasado. Lo peor era que, en algún momento, Miguel había logrado ganar mi confianza. Había aprendido a leerme, a entender mis miedos, a hacerme sentir especial. Pero todo eso había sido solo parte de su estrategia. Todo había sido una táctica calculada. Un juego que había jugado mientras yo caía más y más en su red. Recuerdo claramente el momento en que su rostro comenzó a desdibujarse en mi mente. Los recuerdos de nuestras charlas, de sus sonrisas, de su voz reconociendo mi dolor, se transformaron en máscaras vacías. Había visto lo que quería que viera. Y yo, ciega por el cariño que había comenzado a sentir por él, no había querido ver las sombras que se cernían sobre su historia. Cuando me encontré con la noticia de la empresa, de su rol en Almeida Tech, algo se rompió por completo dentro de mí. No solo estaba frente a un hombre que me había mentido sobre su identidad, sino que también era alguien cuya vida estaba llena de secretos, de poder oculto, de manipulaciones que yo jamás había imaginado. Mi mente comenzó a retomar todos esos momentos que había compartido con él. Las veces que me había hablado sobre sus ideales, sus proyectos, su deseo de ayudar a los demás. Esas palabras, que en su momento parecían tan sinceras, ahora me golpeaban con un peso insoportable. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo pude haber confiado en alguien que jamás había sido transparente conmigo? La sensación de traición me invadió como un tsunami, arrasando con todo a su paso. La verdad había salido a la luz. Y con ella, todo lo que había construido alrededor de Miguel se desplomaba ante mis ojos. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí. Había sido manipulada. Y lo peor era que me había permitido serlo. La tarde cayó oscura y cargada cuando finalmente lo vi frente a mí. El café Meridiano parecía más pequeño, más opresivo, como si las paredes escucharan nuestro silencio. Miguel estaba sentado, con las manos entrelazadas en la mesa, sus ojos buscando los míos con una mezcla de culpa y miedo. ¿Por qué me mentiste?, le pregunté al fin, mi voz temblando más por el nudo en la garganta que por el enojo. Cada palabra era una daga afilada que buscaba su corazón. Miguel bajó la mirada. Pensé que si sabías la verdad, no me aceptarías. Tenía miedo de perderte, murmuró, sin levantar la vista. El miedo en su tono era real. Pero su mentira había dejado cicatrices demasiado profundas. ¿Perderme?
Repetí con incredulidad. Perdí la confianza. Miguel, ¿sabes lo que es sentir que cada gesto, cada palabra, fue parte de un plan? Creí en ti, confié en ti, y era todo un engaño. Mi voz se alzó, cargada de dolor y decepción. Él buscó mis manos, pero yo las aparté. No, dije con firmeza. No esta vez, no después de todo lo que trasluzaba detrás de tus ojos. ¿Cómo justificas las llamadas anónimas? Las donaciones, las casualidades que me hicieron sentir única? ¿Cómo justificas tu enfermedad oculta? ¿Tu promesa rota? ¿Tu traición? Una lágrima resbaló por su mejilla. Porque quise pagar una deuda con tu madre. Pero terminé enamorándome de ti. Eso es verdad. No puedo cambiar las mentiras. Pero esto era real. El silencio se apoderó de la mesa. Yo sentía mi corazón desangrarse, atrapado entre el rencor y esa chispa de compasión que aún no lograba apagar. El hombre que tenía frente a mí era vulnerable, roto, pero también el arquitecto de mi sufrimiento. Tal vez me enamoré de ti también. Confesé en un susurro, casi para mí misma, pero me duele más el engaño que el amor que sentía. Miguel inclinó la cabeza, aceptando la sentencia silenciosa en mis palabras. Lo sé, y siento haberte fallado, pero quiero enmendarlo. No pido perdón solo para limpiar mi conciencia. Quiero reconstruir tu confianza, si tú me dejas intentarlo. Le observé unos instantes, sintiendo el eco de todas las promesas rotas. Mi corazón quería dar un paso, pero mi mente retumbaba con la pregunta: ¿puede algo genuino nacer de una mentira tan profunda? De pie frente al lago en el parque Chapultepec, sentí el viento frío en mi rostro, como si la naturaleza también exhalara todo el peso de mi dolor. Miguel me acompañaba en silencio, sin presionar, respetando el espacio que necesitaba para ordenar mis pensamientos. En mi interior, dos voces gritaban al unísono. Una que me instaba a cerrar el capítulo para siempre, a alejarme de quien me había traicionado, y otra, más suave pero persistente, que me recordaba los momentos de ternura genuina que habíamos compartido. La mano que me sostuvo cuando mi mundo se desplomaba en el metro. La mirada honesta en su confesión de enfermedad. Carolina, entiendo si no puedes perdonarme, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, revelando que aún él luchaba con el peso de sus propios errores. Pero quisiera demostrarte, día a día, que mi amor no nació de la mentira, sino de la profundidad de tus convicciones. Quiero ganarme tu confianza, si me das la oportunidad. Sentí como mi pecho se contraía al escuchar esas palabras. ¿Podía permitir que mi corazón, todavía herido, se abriera otra vez? ¿Podía arriesgarme a un nuevo dolor por la esperanza de algo verdadero? Cerré los ojos y respiré hondo, recordando el consejo de mi abuela adoptiva. El perdón no borra el pasado, pero te libera para construir un futuro distinto. Cuando abrí los ojos, miré a Miguel con decisión. No será fácil, admití. Cada paso que demos debe ser con honestidad absoluta. No quiero promesas grandiosas, solo pequeños actos de verdad que me permitan creer de nuevo. Sus ojos se iluminaron con alivio. Lo prometo, susurró, tomando mi mano con delicadeza. Fue en ese instante, con las aguas tranquilas frente a nosotros y el sol perdiéndose en el horizonte, que sentí el primer atisbo de liberación. No había perdonado la mentira ni la traición, pero había decidido apostar por mi propia capacidad de sanar y por la posibilidad de un amor reconstruido. Los días que siguieron fueron una danza entre la incertidumbre y la esperanza. Un proceso lento de reconstrucción donde cada palabra y cada gesto contaban. A medida que Miguel y yo empezábamos a trabajar juntos, había un sabor amargo en cada éxito que alcanzábamos.
como si la sombra de la mentira aún nos persiguiera, recordándonos lo frágiles que éramos. Nos embarcamos en la creación de la Fundación Almeida Duarte, un proyecto que nació de nuestras cicatrices compartidas. Su visión empresarial y mi experiencia en trabajo social se unieron con la promesa de brindar apoyo a los trabajadores comunitarios, pero también era nuestra oportunidad para sanar. Cada vez que Miguel hablaba con la gente, sentía la firmeza en su voz, pero también una vulnerabilidad oculta. Un temor a que la verdad saliera a la luz una vez más. A veces, cuando me miraba de reojo, podía leer en sus ojos que aún luchaba contra la culpa. En mi corazón, la batalla era interna. Por un lado, veía cómo su dedicación a la fundación, a nuestra causa, era genuina, pero por otro, la memoria de sus mentiras seguía ardiendo. Un recordatorio constante de que la confianza, una vez quebrada, nunca se vuelve a ser igual. Sin embargo, algo en mí comenzó a cambiar. Ver el impacto real de nuestra fundación. Las vidas que tocábamos. Las historias de aquellos que empezaban a sentir esperanza. Me ayudó a ver que, tal vez, el perdón no solo era para él. También era para mí misma. Una tarde, después de una reunión importante, estábamos caminando por el pasillo de la oficina, rodeados por la brisa cálida del atardecer que se filtraba a través de las ventanas. Gracias por quedarte, me dijo Miguel en un susurro. Sus palabras tan simples y cargadas de emoción. Yo, que tantas veces había temido que todo esto fuera solo una fachada. Vi una vulnerabilidad genuina en él. Algo que nunca antes había visto. Lo que estamos construyendo no es solo una fundación. Respondí, sintiendo que mis palabras tomaban forma en algo más grande que nosotros. Es un nuevo comienzo. Para todos. Mientras cruzábamos las puertas de nuestra oficina, entendí que habíamos recorrido un largo camino. La mentira ya no definía nuestra historia. Lo que estábamos creando, paso a paso, con nuestras manos entrelazadas en este proyecto, era la prueba de que, a veces, los finales no son lo que uno espera, pero pueden ser igual de poderosos.